Este material tiene el propósito de introducirnos al estudio de la palabra de Dios. Le invitamos a congregarse con nosotros. El camino nuevo y vivo. Lección 10. Con el título Restaurador eficaz. Texto clave Job 42:10. Y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Hermanos, continuando con las lecciones de nuestra reunión varonil, seguimos en la historia de Job. Después de haber ya conocido mucho de lo que le ocurrió a Job, se ha llegado al momento en que Dios se le revela en su poder para asentar y afirmar, en este caso, su grandeza, para el estado en que estaba su siervo. En muchos momentos podríamos compararnos a él, porque siempre tenemos pruebas de todo tipo y alcance que nos hacen dudar y sentir que hay situaciones y cosas que no entendemos por qué y mucho menos sobreponernos a ellas por tantas y variadas causas. Nos ha pasado que como Job hemos hecho lo mejor que podemos en tal o cual cosa, trabajo, relaciones u otras variables, y con todo nos va de una manera en que no aceptamos tan de buena gana el resultado de nuestros esfuerzos y propósitos, porque aún con eso casi siempre estamos comparándonos con alguien más, ya que esa es la naturaleza humana, el querer ser, tener, merecer, lo que necesitamos o anhelamos para destacar. Así como Job, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, hay intereses a un lado de nosotros que nos nublan el entendimiento y por tanto no estamos ubicados en el plan del Señor, por lo que nuestro comportamiento es débil, voluble, errático, manipulable y no captamos lo que Dios manda para nuestro bien. Es cuando uno es vulnerable en el aspecto de dejar que lo que nos rodea nos afecte. Es casi como tener a los amigos de Job que buscaban con argumentos basados en lo que habían vivido y sentido con buenos propósitos, que no iban encaminados a confortar al sufriente, sino a confundirlo de forma poco provechosa. En el momento de que Job acepta su condición de alejado, es que se da cuenta que está en un momento de inestabilidad emocional por todo lo que pasaba y sentía, además de no tener respaldo de cercanos y relacionados a él. Con las palabras del versículo 1 al 3, respondió Job a Jehová y dijo: Yo conozco que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba de lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Job declara que confirmaba la demostración del poder y la fuerza de Dios sobre su creación. Además, también sentía el consuelo que le daba la presencia del Creador. Ciertamente, Dios es todopoderoso y aún le brindaba confianza y seguridad a su siervo, incluso con todo lo que le recriminaba y también por el no entender del porqué y significado y propósito de sus crisis físicas, emocionales, familiares, materiales, de sus creencias internas y también por sus seres cercanos que lo confundían y desviaban del creer y confiar en Dios. Así, Dios, en su magnificencia, demuestra que no hay nada que no sepa o quiera hacer para sus propósitos en la vida de Job, o el motivo o consecuencia de lo que vivía. Desde los inicios de su historia, estuvo con el pensamiento inestable por lo que le ocurría y a sus cercanos. Dudaba de la bondad de Dios y de su justo juicio.
Y entonces así llegamos a este capítulo en donde se muestra que se dejó llevar por sus amigos y las circunstancias que lo orillaron a otro comportamiento distinto y resultando en que se arrepiente delante de Dios y mostrando humildad, ruega por la comunicación cercana con su Señor para tratar de entender lo que pasaba. Así, también la situación de Job es un símil con muchos años después para una cierta forma de prueba. Así, también la situación de Job es un símil con nosotros con muchos años después para una cierta forma de prueba, porque el asunto es que sufre pruebas físicas, mentales, materiales, etcétera, así como nosotros en nuestros tiempos, y también lo rebasa la debilidad de la tensión causada por sus cercanos. El apóstol Pedro también tuvo momentos críticos puesto a prueba sin un buen resultado, ya que en su convicción, en su fe y confianza en el caminar, convivir y aprender del Maestro, se mostró sin peso al ser su persona inquietada por la muchedumbre en un momento álgido por las circunstancias que pasaban en ese momento, al actuar de forma negativa y diferente a lo vivido anteriormente. En la situación de estar en contacto ya más cercano y calmado de Job con Dios, porque ya siente que la presencia grandiosa, más sencilla y amorosa de Dios es lo que lo cambia profundamente. Como ejemplo, ver a Dios. Si bien es sabido que esto es imposible para todos los hombres, claro que ha habido excepciones, es lo que percibe, ya que es una relación profunda de humildad ante Dios. El ceder ante Dios es una forma de negación interna por haberse atrevido a tanta insolencia por la ignorancia de su estado al haber concedido palabras vanas de su familia, amigos y de él mismo, por todo lo que le pasaba, las cuales, como los pensamientos de los hombres, van creciendo internamente, desbocadamente en los pasillos de la mente debilitada y separada por las circunstancias adversas. Job manifiesta: me arrepiento en polvo y ceniza, lo que da la certeza de que entendió y aceptó su condición de error en su mente y alma, ya que tuvo que repudiarse en sí por las malas palabras, mala actitud, pensamientos fatuos derivados de la crisis presente, al ser llevado por la corriente de la desesperanza citada en el capítulo 3, al maldecir sus días, así como las imprudencias tenidas con sus compañeros. Desde que se presenta la situación en la que los hombres somos puestos en apuros, estamos como Job, ya que nos dejamos llevar por la desesperación y nos olvidamos de que es Dios quien nos prueba. Y como dice la palabra, también nos manda la solución. El objetivo es soportar el trance porque de ella el crecimiento y fortalecimiento es lo que resulta para lo que venga más adelante. Es como cuando nos enfermamos de algún padecimiento, digamos ligero, una o varias veces. Y es que nuestro cuerpo desarrolla resistencia interna para sobrellevar y superar el evento delicado. Y cuando se presenta otra vez, ya sabemos que tenemos recursos y maneras de lograr un resultado favorable. De esto nos conduce a la lección que en el título manifiesta: restaurador eficaz. Y así lo estudiado dirige a saber que Dios, tras haber aceptado el arrepentimiento sincero de Job y también implicando a sus amigos, los mueve a acercarse y a humillarse para no recibir castigo al ser movidos a presentar un sacrificio a Dios. Es lo que pasa después de que la aceptación de nuevo de Job y su relación personal con Dios lo que lleva a un resultado de prosperidad física, espiritual, material, personal y ser tomado como ejemplo
como una referencia de cómo sobreponerse a la adversidad. Es como se dice en el mundo, tener paciencia de Job, ya que aún a los piadosos les viene la prueba y que estando firmes en la seguridad del poder de Dios, se logra el resistir en cualquier tipo de tensión. Basta llevar el asunto al Señor y moverá las cosas en la vida y a nuestro alrededor y los recursos que tenemos para tener un buen resultado. La confianza de Job en Dios fue lo que lo llevó a sobreponerse y ser bendecido en muchas maneras, ya que sufrió, se humilló, creyó y mejoró su primer estado. Es en la prueba cuando se percibe la resistencia de las personas, ya que en el Inter es cuando se usan recursos que no se sabe que se tienen y que cuando se consigue sobresalir es que se conoce la grandeza de que Dios nos usa para ser ejemplo, de que estando a su lado podemos y debemos estar bien. Al inicio de la historia de Job se muestra a un hombre bueno y pío. Al final se obtiene, como si hubiera pasado en una serie de pruebas físicas y químicas, a un hombre más bendecido, más piadoso, más en comunión con Dios, lo que es un estado de cambio de ideas, renovación de fe y de conducta que lleva a una prosperidad integral, que solo es por creer, andar y obedecer al Señor. Su vida fue larga y bendecida, en recompensa de pasar una batalla guiada por estar y seguir a Dios. Para llevar el tema a buen punto, es que lo que leemos y comprendemos en la presente historia, lo que Dios tiene y obra en nosotros, porque llama a la humanidad en general a la comunión con Él, a través del sufrimiento para crecer. Y que Dios nos tiene en sus manos en los momentos de angustia, y si bien no tendremos las riquezas de Job, es que con buenas decisiones y estando en el Señor seremos bendecidos en gran manera. Señor, gracias te damos porque nos das ejemplos de cómo tus siervos nos dan lecciones para la vida diaria, en donde las situaciones que se presentan nos ayudan y sirven para considerar lo que tenemos y buscar tu auxilio, ya que siempre conoces nuestros pasos y pensamientos. Es para mostrar al prójimo lo que es tener el respaldo único tuyo en todo momento difícil, y que es para estar en comunión y llegar a ti. Ayúdanos a buscarte en tales días y todos los demás para que sigas siendo glorificado y alabado. Rogamos esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Le invitamos a asistir a nuestras reuniones.